Hola, buenas. Otra vez felizmente de poder explicarle un poco lo que es el diseño universal para el aprendizaje. Espero sea de su entendimiento y te sirva eh, mucho. Vamos con la introducción. Dice que durante los últimos años, la mayor parte de la comunidad educativa de nuestro país ha interiorizado el discurso de la educación inclusiva y la educación para todos. Así, la idea de que en cualquier grupo humano la diversidad es la norma y no la excepción es compartida ampliamente por docentes y otros profesionales del ámbito de la enseñanza. Sin embargo, ¿de qué diversidad estamos hablando? ¿Y por qué despierta tanto interés desde un punto de vista pedagógico? Los alumnos son diversos en infinidad de aspectos. Son diversos físicamente, son diversos por su origen familiar, socioeconómico y cultural. Son diversos respecto a su lengua materna, son diversos en cuanto a su etnia. En definitiva, podemos hablar de que existe una diversidad de diversidades, la cual necesariamente se ve reflejada en una diversidad, en la forma que cada alumno aprende. La diversidad en el aprendizaje tiene además una explicación que se ciñe estrictamente en la estructura del cerebro y el funcionamiento del mismo. Si bien todas las personas compartimos una estructura similar en lo relativo a las regiones cerebrales especializadas en determinadas tareas, nos diferenciamos en la cantidad de espacio que cada una de estas regiones o módulos ocupan en el área total del cerebro, así como en las zonas implicadas que se activan simultáneamente en las tareas de aprendizaje. Dice que el diseño universal para el aprendizaje es un enfoque didáctico que pretende aplicar los principios de DUA al diseño del currículo de los diferentes niveles educativos. Como se ha indicado, el DUA ha sido desarrollado por el Centro de Tecnología Especial Aplicada CAS. Este centro nació en 1984 con el fin de desarrollar tecnologías que apoyarán el proceso de aprendizaje de alumnos con algún tipo de discapacidad, de tal modo que pudiesen acceder al mismo currículo que sus compañeros. Ante la imposibilidad o dificultad de algunos estudiantes para acceder a los contenidos incluidos en soportes tradicionales, desde el CAS se focalizaron los esfuerzos en diseñar libros electrónicos con determinadas funciones y características que los hacían accesibles a dichos alumnos, como la opción de convertir el texto en audio. El DUA tiene su origen en las investigaciones llevadas a cabo por este centro en la década de 1990. Sus fundadores, David Rose, neuropsicólogo del desarrollo, y Ann Meyer, experta en educación, psicología clínica y diseño gráfico, junto con los demás componentes de equipo de investigación, han diseñado un marco de aplicación del DUA en el aula cimentada en un marco teórico que recoge los últimos avances en neurociencia aplicada al aprendizaje, investigación educativa y tecnologías y medios digitales. Así nace el enfoque del diseño universal para el aprendizaje, que se puede definir como un enfoque basado en la investigación para el diseño del currículo, es decir, objetivos educativos, métodos materiales y evaluación que permite a todas las personas desarrollar conocimientos, habilidades y motivación e implementación con el aprendizaje. La interdisciplinariedad de los investigadores del CAS ha permitido fundamentar este enfoque, que busca cambiar la naturaleza del propio currículo de frentes interconectados. El currículo se crea siguiendo el marco del DUA. Es diseñado desde el principio para atender las necesidades de todos los estudiantes, haciendo que los cambios posteriores, así como el coste y tiempo vinculados a los mismos, sean innecesarios. El marco del DUA estimula la creación de diseños flexibles desde el principio, que presenten opciones personalizables que permitan a todos los estudiantes progresar desde donde ellos están y no donde nosotros imaginamos que están. CAS 2011. ¿Qué aporta el DUA a la educación inclusive y a la atención a la diversidad en el aula?
Principalmente el DUA hace dos aportaciones. El número 1 dice que se rompe la dicotomía entre alumnado con discapacidad y sin discapacidad. La diversidad es un concepto que se aplica a todos los estudiantes que tienen diferentes capacidades que se desarrollan en mayor o menor grado, porque cada cual aprende mejor de una forma única y diferente al resto. Por tanto, ofrecer distintas alternativas para acceder al aprendizaje no solo beneficia al estudiante con discapacidad, sino que también permite que cada alumno escoja aquella opción con la que va a aprender mejor. Por ejemplo, si se organiza un recital de poesía en el aula y la maestra o el maestro permite que el alumnado escoja entre leer una poesía o recitarla de memoria, una vez que la haya escuchado varias veces en una grabación, estará asegurándose de que no solo participará el alumnado con discapacidad visual, sino también el estudiante que no sepa leer o que lea muy despacio. 2. Encontramos nuevamente que el foco de la discapacidad se desplaza del alumno a los materiales y a los medios en particular y al diseño curricular en general. Busteller 2011. El currículo será incapacitante en la medida en que no permita que todo alumnado pueda acceder a él. Imaginemos que se incorpora al aula un alumno que no conoce el idioma porque ha llegado a nuestro país recientemente. Si se explica un determinado tema relacionado con las ciencias naturales únicamente con el libro de texto y mediante la exposición oral del maestro o la maestra, se le está impidiendo acceder al aprendizaje. Se le estará discapacitando para aprender. En cambio, si se usan otros recursos como infografías, videos subtitulados, textos digitales en los que el alumno puede acceder a una traducción simultánea, se estará ofreciendo al estudiante el soporte necesario para que acceda a la información sin que textos digitales en lo que el alumno puede acceder a una traducción simultánea. Se estará ofreciendo al estudiante el soporte necesario para que él acceda a la información, sin que el periodo que tarde en aprender el idioma de enseñanza sea un tiempo perdido. Aportaciones de los recursos digitales para aplicar el DUA. Los medios tradicionales de enseñanza en la práctica docente, la tendencia más extendida es usar medios tradicionales como lo es el libro de texto en papel, el discurso oral del docente y las imágenes y videos, así como utilizar uno solo de estos medios para enseñar y evaluar. Los medios tradicionales tienen características que hacen que resulten muy útiles para determinadas tareas de aprendizaje, pero no tanto para otras. Del mismo modo, debido a la diversidad existente entre alumnado, hay métodos muy apropiados para algunos estudiantes que no lo son para otros. Cada medio presenta unas barreras inherentes que lo hace inaccesible para un sector del alumnado. Por ejemplo, un estudiante con dificultades visuales no podrá aprender si se le presenta la información a través de un texto, escrito en un papel o de una fotografía. Por tanto, los docentes quieren tener en cuenta la variabilidad de capacidades y preferencias de su alumnado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Deberán seleccionar y los medios teniendo en cuenta, por un lado, la adecuación de sus características al tipo de contenido y a la tarea del aprendizaje que se va a realizar. Por otro lado, las características individuales de los estudiantes que hacen que se maneje mejor con un tipo de medio que con otro. ¿Cómo aplicar el DUA al currículo y a la práctica de docente? Los resultados de las investigaciones del CAS revelaron dos evidencias fundamentales para el diseño de marco de aplicación del enfoque DUA. Por un lado, la diversidad que presentan los estudiantes en cuanto a estructura y configuración cerebral se traduce en una gran variabilidad respecto a la manera que tienen de acceder y procesar la información, al modo en que planifican, ejecutan y monitorizan diferentes tareas y la forma en que se motivan e implica en su propio aprendizaje. Esto es, las diferencias existentes entre las redes cerebrales de reconocimiento, estrategias y afectivas de los alumnos se manejan en diversas formas de aprender. Principios del DUA. Los tres principios del DUA sientan las bases del enfoque y en torno a ellos se construyen el marco práctico para llevarlo a las aulas.
Estos principios se han convertido en un referente obligado que aparece en la mayoría de la bibliografía científica sobre el tema. Como se ha explicado más arriba, se corresponde con las tres redes cerebrales implicadas en el aprendizaje que se ha descrito en el apartado tercero. Son los siguientes: CAS 2011, página 3 y 4. Principio 1. Proporcionar múltiples formas de representación de la información y los contenidos. El que de aprendizaje, ya que los alumnos son distintos en la forma en que perciben y comprenden la información. Principio 2. Proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje, el cómo del aprendizaje, puesto que cada persona tiene sus propias habilidades, estrategias y organizativas para expresar lo que se sabe. Principio 3. Proporcionar múltiples formas de implicación, el porqué del aprendizaje, de forma que todos los alumnos puedan sentirse comprometidos y motivados en el proceso de aprendizaje. Los tres principios DUA indican que es necesario que los docentes ofrezcan al alumnado un amplio rango de opciones para acceder al aprendizaje. Aplicación de los principios del DUA en el aula, pautas y puntos de verificación. Las pautas del DUA son un conjunto de estrategias que se pueden utilizar en la práctica docente para lograr que los currículos sean accesibles a todos los estudiantes y para eliminar las barreras que generan la mayoría de ellos. Pueden servir como base para crear opciones diferentes, flexibilizar los procesos de enseñanza y maximizar las oportunidades de aprendizaje. Cada una de las pautas está vinculada con uno de los principios del DUA. Cada pauta, además de la justificación de su interés en el aprendizaje, aporta sugerencias sobre cómo llevar a la práctica el principio correspondiente. Muchas de estas pautas y propuestas ya están integradas en la práctica de los docentes, pero hay otras que puedan resultar novedosas y muy útiles para responder a necesidades e intereses de los estudiantes. Así como para evitar barreras con las que se encuentran muchos de ellos a la hora de acceder al currículo. En conclusión, está que en un cerebro humano, pretendiendo gracias a la neurociencia, psicología cognitiva y el avance tecnológico, sabemos que hay tres vinculadas en este proceso. Se encarga de tareas específicas en relación a la información, que aprender primero están las redes de conocimiento, son las que perciben información, ¿verdad? Y asignan los significados, son los que nos permiten, por ejemplo, entender y reconocer los símbolos y los números, o también comprender conceptos más abstractos como el miedo o la libertad. Luego están las redes estratégicas, que son las que permiten planificar, ejecutar y monitorear las tareas. Y el tercer grupo son las redes afectivas, que se especializan en darle significado emocional a lo que aprendemos, pero porque es tan importante tomar en cuenta estas redes a la hora de diseñar un currículo. Ya en otras se han considerado el carácter modular de nuestro cerebro. En los años empieza a utilizarse el concepto del diseño universal para referirse al diseño de productos y entornos pensados. Bueno, espero les haya servido esa información y así podamos entender un poquito lo que es el diseño universal y el por qué este fue diseñado y para quiénes fue diseñado. Muchas gracias.